damos una vez más gracias a Dios, gracias a Él porque todo lo bueno y aun aquellas cosas que son dolorosas para nosotros, cuando salen de Dios, cuando Dios las permite, nosotros podemos decir que aquello que nos está ocurriendo tiene un propósito, viene de Dios. Y hoy queremos tratar el tema, prestemos atención a la comparación hecha por el Señor Jesús. Prestemos atención a la comparación hecha por el Señor Jesús. Durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, casi todo el tiempo que Él salía, iba de lugar a lugar, o estaba durante un lapso corto de tiempo en algún sitio, el Señor dice siempre la palabra que estaba enseñando. Porque Él vino a enseñar. Vino a enseñar oralmente, vino a enseñar a darnos el mensaje de Dios, pero también vino a enseñar con su vida. Y en muchas ocasiones, según vemos en el relato bíblico, el Señor hizo referencia a sucesos que habían ocurrido en el pasado, sucesos que surgieron en la historia humana a través del tiempo y que muchos de ellos, muchas personas no los creen porque simplemente entienden que no pudieron haber sido reales. Y quiero mencionar algunos para ir introduciendo el tema que vamos a tratar, lo que queremos que hoy nos enseñe Dios. Por ejemplo, el Señor mencionó historias como estas. Dios desde el principio creó la tierra. Enseñó que Adán y Eva fueron personas reales, las primeras criaturas que Dios formó, que Dios hizo, y las hizo a imagen de Él y a semejanza de Él. El Señor habló de Noé y el diluvio. Dijo que sí, eso fue algo que ocurrió. Habló de la destrucción de las ciudades llamadas o conocidas como Sodoma y Gomorra. El Señor habló de la esposa de Lot y por su desobediencia lo que vino a su vida, una conversión, un fenómeno extraño en que la convierte, un ser humano es convertido en una estatua de sal. E hizo la advertencia de que no nos ocurriera lo mismo que a ella. El Señor habló de la existencia de la reina de Seba y su visita a Salomón. El Señor habló del profeta Jonás y los 3 días que este hombre permaneció en el vientre del gran pez. El Señor habló de eso y dijo que esos hechos eran reales. También habló el Señor de la grotesca desacralización que hizo Antíoco Epífanes en el lugar santísimo dentro del templo construido por Salomón y reconstruido por Herodes. El Señor habló de muchos eventos. Él, que es el Dios y que ha intervenido en la historia, es el que nos está diciendo que esas cosas son reales. Y justamente una semana antes del Señor ir a la cruz para concluir con esa misión a la cual había venido, morir en la cruz por tus pecados, por los míos, por los de cada ser humano, el Señor respondió una pregunta, triple pregunta que sus discípulos le hicieron, y entonces hizo esta declaración. La quiero leer ahora porque es a esta declaración y a la comparación que Él hace cuando hace esa declaración que nosotros vamos a tratar hoy. Mateo 24, 37 a 39 dice de esta manera. Vuelvo a repetir Mateo 24, 37 a versículo 39. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estos versículos están trayéndonos esa declaración del Señor y la comparación que hizo en este momento, porque al hacer esa declaración el Señor tocó aspectos muy importantes. Vamos a ver el primero. El hecho ocurrido en la historia, en un tiempo específico de ella. Y estas dos frases nos van a
poner dentro de ese contexto. Dice, pero como en los días de Noé. Segunda frase, así como en aquellos días antes del diluvio. Cada una de esas declaraciones que encontramos y acabamos de leer en estos versículos hace referencia a una persona llamada Noé. Y hace referencia a un hecho ocurrido durante el tiempo o el periodo en que él vivió. El Señor, repito, hace estas declaraciones. La segunda cosa al Señor hacer esta declaración es que hace un paralelismo. Dice, así como, o pero como en los días de Noé. Y con eso está marcando un tiempo específico. Un hombre que vivió en una época en la historia, durante la historia, y que se llamó Noé. Cristo habla del nombre y habla como en el tiempo en que él vivió. A ese tiempo, en la palabra de Dios, lo conocemos por boca de Pedro como el mundo antiguo. Así que Cristo está diciendo, en el mundo antiguo, en el tiempo de Noé, en la época en que él vivió, ocurrió el diluvio. El segundo hecho que el Señor está hablando es de algo que sucederá en el futuro y que Él asegura que será así. Regularmente los seres humanos no podemos afirmar que va a ocurrir como nosotros entendemos, siempre está la posibilidad de que no ocurra, porque el único que tiene control del futuro es Dios, control del tiempo. Pero el Señor Jesús, que conoce lo que va a ocurrir, dice, así como ocurrió en este tiempo, en la vida de este hombre, así sucederá, y escucha ahora por favor, en los días de la venida del Hijo del Hombre. Hace una comparación en el mundo antiguo, del mundo antiguo, una historia real, y luego habla de algo que va a ocurrir en el mundo futuro. La frase, la venida del Hijo del Hombre, es un periodo que Cristo mismo dice que podría ser identificado claramente por las señales que Él mismo expresa, que Él mismo revela, a fin de que todo aquel que las conozca, si está viviendo en ese periodo, sepa lo que va a ocurrir. Y si no vive en ese periodo, sepa lo que va a suceder de todas formas. La venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él está hablando de él. De hecho, es la forma en que Cristo continuamente habla de él, se refiere a él mismo, el Hijo del Hombre. Y cuando él habló justamente a los discípulos de esas señales, de esos indicadores que dirían al mundo que estaba acercándose el tiempo en que Él regresaría a la tierra, Él habló de que serían señales visibles para todo el mundo. Él habló y dijo, cuando ustedes vean, serían señales que todo el mundo oiría acerca de ellas. Dijo, cuando ustedes la oigan. Serían señales que sentiría el mundo habitado en ese tiempo, porque habló de habrá terremotos, habrá hambres. Son cosas que se viven, que se experimentan. Habló de habrá pestes, así que habría enfermedades a granel en ese tiempo. Todas esas señales y otras más anticiparían que el tiempo en que el Hijo del Hombre regresaría a la tierra volvería. Ahora, volvamos a la declaración del Señor. Así como en los días de Noé, que ocurrió el diluvio, así será en los días en los que, o antes de los cuales, o en los cuales vendrá el Hijo del Hombre. El Señor reveló que el mundo antiguo y el mundo futuro tendrían en común algunas características, y es por eso que Cristo toma el punto de referencia del mundo antiguo, el hecho que ocurrió, el hombre que Dios destaca y dice su nombre, y las señales. A estas señales, a estos comportamientos, es que nos vamos a referir en el próximo segmento. Ahora regresamos.
Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hablando de que el Señor hizo una comparación tomando como punto de referencia un hecho antiguo, en el mundo antiguo, y diciendo que así como en ese momento ciertas cualidades, características, perfiles del ser humano habían ocurrido, también sucederían antes de que Él volviera a la tierra. Entonces, ¿cuáles eran esas condiciones, características, cualidades, maneras de ser a las cuales Cristo se está refiriendo? Pues vamos a ver algunas de ellas. Recuerde que el Señor quiere, su deseo es que al tomar este ejemplo del mundo antiguo, nosotros veamos hacia adelante, al futuro, y sepamos que cuando ciertas cosas se dieran, estuvieran allí, esas piezas empezaran a ajustarse, piezas que él llama señales, entendiéramos que su venida estaba cercana. La venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son, repito, esas cosas? ¿Qué comportamientos eran? Lo primero que el Señor destaca es la maldad de ese tiempo y la violencia de ese tiempo. Cuando vamos a Génesis capítulo 5, dice, y vio Dios, y le pido por favor que escuche estas palabras, y vio Dios. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio del corazón de ellos, de los habitantes en ese tiempo, era de continuo al mal, de continuo solamente al mal. Versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Lo primero que vemos al ir a Génesis, donde está registrado el relato de Noé, de los moradores de la tierra en ese tiempo, de cómo era ese mundo, se nos dice que Dios vio la maldad, que la maldad del hombre era mucha, que todo designio, toda intención del pensamiento era siempre de continuo al mal. Dios está describiéndonos una forma de vivir realmente difícil. Está diciendo, en esa época solo se pensaba en hacer daño, solo se pensaba en hacer mal. La gente tenía una intención, una inclinación permanente a hacer el mal. Y esta manera de ser lleva al hombre a una corrupción. Y esa corrupción lleva al hombre a ser practicantes de la violencia. La tierra se llenó de violencia. La maldad en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, cuando no es detenida, no es corregida, va a traer consecuencias para todos muy malas. Imagínense entonces en una sociedad donde todos piensan de forma igual. Todo el mundo hace daño, todo el mundo piensa hacer daño a otros. Esto se catapulta y va a traer a una sociedad a la crisis, a una crisis muy profunda. Así que esa actitud, esa maldad, esos pensamientos, dice en el versículo 12 que llevan a la tierra a la corrupción. Yo quisiera que viéramos la secuencia, porque es Dios que la describe. Y como estamos tomando esto, partiendo de lo que Cristo dijo, si Él dijo, en ese tiempo pasó, de igual manera va a pasar en el futuro, antes de que yo regrese, entonces nos está diciendo, presten atención. Hay indicadores que les van a decir que cuando aumente la maldad, cuando aumente la predisposición, la inclinación a hacer siempre el mal, la tierra se va a llenar de violencia y la tierra se corromperá. Así que la muestra está en el versículo 12 cuando dice, otra vez, y miró Dios.
Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir, amigos, amigas, Dios siempre está viendo. Nosotros creemos que Dios está distante, que no está mirando la tierra, que Dios se cansó de la tierra, que si existe Dios no va a estar tan ocupado en nadie porque tiene demasiados problemas. Nosotros humanizamos a Dios de una forma de una manera en que realmente expresamos que no lo conocemos, porque Dios es Dios. Dios tiene el poder para hacer, Dios tiene el poder para detener, Dios tiene el poder para crear. Y cuando dice Dios miró la tierra, está diciendo, está mirando que tú y yo nos estamos comportando mal, que estamos haciendo lo que no debemos, pero vuelve a mirar, es decir, permanece mirando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comportándonos como seres que Él creó con un propósito. Bueno, justamente al leer el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, escuche por favor, y estaba corrompida. Porque, escuche por favor, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cuando dice toda carne había corrompido su camino en la tierra o sobre la tierra, está indicándonos que toda persona que vivía en ese tiempo, eran personas que se habían dedicado a malearse a sí mismos, a corromperse a sí mismos, a no tener límites, a ir en contra de los demás. Y aunque la gente piense que está haciendo daño a otro, pero no a sí mismos, Dios nos enseña que cuando tú y yo estamos dañados, dañamos a otros. Por lo tanto, en ese tiempo, la tierra vivía en una lucha permanente. Personas se hacían daño a otras, entre ellas, y esto había traído violencia. Entiéndase violencia, agresión, atraco, robo, homicidios, todas estas cosas por falta de amor al prójimo, porque no se ama a Dios, no se ama a la persona a sí misma, entendiendo que Dios trazó un propósito al crearla y por eso hace daño a los demás. Esa era la crisis, el caos o una parte del caos. Ahora dice que Dios miró, número 1, maldad y violencia, número 2, corrupción en la tierra, número 3, esto es un reflejo de la condición espiritual de ese mundo antiguo, de eso que ocurrió en el pasado. Es un reflejo de la maldad, es un reflejo de la condición espiritual. El corazón se maleó, se dañó, se corrompió, por lo tanto expresa, habla hacia afuera, actúa hacia afuera, haciendo daño a otros. Y en ese momento dice Pedro, que habla de esto, dice el mundo de los impíos. Está diciendo, lo que está ocurriendo es que la corrupción es resultado de vivir impíamente. ¿Qué es impío? Es una persona que no tiene temor de Dios, que camina conforme a sus propias leyes, que transgrede, que agrede, que daña, que solo piensa en hacer daño, en hacer mal. Es una persona que se burla de Dios, se burla de sus leyes, por eso hay transgresión. Es una persona que vive de espaldas a Dios. El mundo antiguo, en el momento en que Noé está vivo, es un mundo de impíos, personas totalmente en rebelión contra Dios. El resultado, mucha maldad. El resultado, todo deseo es dañar. El resultado es violencia. El resultado es desobediencia. El resultado es rompimiento de las familias, rompimiento del matrimonio, daño a los hijos, todo eso. Y un entendimiento muy escaso de la voluntad de Dios, porque se ha rechazado antes a Dios. Un estilo de vida corrompido no puede traer bendición. Un estilo de vida violento no puede traer bendición. Dios dice cómo era ese momento en la historia de la humanidad. Y resalta entonces a una sola persona. Pero antes de ir allí, Dios habla de una condición social que rebota el daño, que rebota el mal. Y llama injustos, un mundo de injustos,
unas personas que no tienen en alto la justicia, que no caminan en rectitud, que renuncian a el respeto a la ley de Dios escrita en nuestros corazones y por tanto hacen cosas que rechazan con sus vidas esa ley que Dios dice. Cuando veamos el próximo estudio, porque vamos a continuar con esto, nos daremos cuenta cómo el Señor nos describe en su palabra que la injusticia traerá consecuencias funestas, porque si no caminamos dentro de la franja de la ley, nos hacemos daño todos igualmente y eso aumenta, su frecuencia aumenta. Por eso la tierra estaba llena de violencia. Por eso había furia, agresión, atropello, etcétera, etcétera. Y el otro componente de esa corrupción es que dice que las personas se casaban, se separaban, volvían y se casaban, volvían y se separaban, porque un espíritu de sensualidad estaba arropando la tierra. De nuevo, Génesis capítulo 6. Cristo va a mencionar esa forma de vivir donde no hay estabilidad en la relación más profunda, matrimonio, no hay estabilidad ni hay edificación en la relación de la familia. Todo está volcado hacia el mal. Por lo tanto, el matrimonio pierde su propósito. Recuerde la frase clave: toda persona, toda carne rompió, desvió su propósito en la vida. Cuando nos olvidamos que somos personas creadas por Dios para que nuestra manera de vivir redunde en beneficio nuestro y de los demás, para que por nuestra relación con Dios y el respeto a Dios podamos ayudarnos mutuamente, buscar el bien y no el mal, ser pacificadores y no violentos, buscar el deseo, tener el deseo, practicar ese deseo en nuestra manera de vivir. Cuando eso no ocurre, entonces todo se desvía, se mancilla, se daña, se trastorna y es imposible la convivencia. Es imposible hacernos el bien. El ser humano fue creado por Dios no para corromperse, sino para mantener su pureza. Y esa pureza Dios le llama limpieza, le llama santidad, le llama inocencia. Cuando esto no está presente, sufrimos intensamente esa corrupción. Y es interesante porque el Señor nos hizo, por habernos hecho a su imagen y semejanza, nos hizo hombres con naturaleza material y al mismo tiempo con una naturaleza espiritual. Cuando Dios dice toda carne había corrompido, está hablando de la persona que está caminando no como una persona que tiene naturaleza espiritual, no tiene alma, no tiene espíritu, solo piensa en el mal, porque una tendencia natural que Dios le llama la carne, no solo los tejidos, lo biológico, sino esa inclinación al mal está gobernando esa persona. Por lo tanto, cuando dejamos de ser personas que tenemos conexión con Dios, nos pasa lo mismo que en el tiempo antiguo. Y es sobre ese camino, sobre esa pista que Cristo nos está diciendo, señales que pasaron, vivencias que ocurrieron, experiencias pasadas por ellos, estarán delante de ustedes antes de que yo regrese a la tierra. Estos son los indicadores, esos son las señales. Repito, violencia, corrupción, maldad, no anhelar el bien sino el mal, irrectitud, injusticia. Cristo dijo, así como pasó en aquel momento, ocurrirá en el futuro antes de que yo regrese. ¿Cuáles son las manifestaciones continuas ante el desconocimiento de Dios y de su ley? Regresamos ahora para hablar de estas cosas. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week.
Or he could even come. Continuamos con el tema para repasar rápidamente que el Señor Jesús habló de un hecho consumado en el pasado, un hecho histórico en el mundo antiguo. Menciona como punto de referencia ese mundo antiguo y lo que estaba pasando a Noé. Y el diluvio que vino a consecuencia de lo que ocurrió durante ese tiempo. Pero dice, habrá un hecho futuro, y ese hecho futuro va a aparecerse. Usa la comparación. Así como ocurrió en los días de Noé, así será antes de que el Hijo del Hombre venga a la tierra. Hemos estado hablando de eso y ahora vamos a entrar, como dije al terminar el segmento anterior, cuáles eran esas manifestaciones del desconocimiento de Dios. ¿Por qué tenemos que tocar ese punto? Porque cuando perdemos, cuando rompemos nuestra relación con Dios, nuestra vida se entumece. Ya no pensamos igual, no podemos pensar igual. Hemos roto la relación con aquel que nos da vida, no solo física, sino espiritual. Nos desconectamos, desvinculamos, rompemos nuestra relación con Dios. Y el ser humano, dije hace un rato, no fue hecho por Dios para que se corrompiera, sino para que permaneciera en la pureza, en la santidad, en el rechazo a tocar el mal. Cuando desobedecieron nuestros padres, entonces entró al mundo de forma muy violenta, lo que ha ido generando a través de las edades nuestras condiciones de tiempo en tiempo, generación en generación, unas sociedades más que otras, esta incapacidad de poder ser personas que nos edifiquemos en lugar de destruirnos. Por lo tanto, el primer aspecto que debemos ver es que dice la palabra, y ahora tomo algo descrito por Dios en el libro o la carta hecha a los romanos, en el capítulo 1, que dice que cuando el hombre se desconecta de Dios, empieza a profesar, a decir, a declarar que es sabio, y realmente lo que Dios dice es que esa sabiduría que ha elegido el mal es hacerse necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cuando nos damos cuenta del comportamiento en el tiempo de Noé, vemos personas que en lugar de practicar, de vivir, de experimentar, de deleitarse en lo que Dios les dio, sabiduría que viene de Él, sabiduría que no corrompe, sabiduría que no hace daño, en lugar de eso estaban totalmente desviados. Y vuelvo a repetir la frase, y toda carne cambió, se descarrió, se corrompió y solo pensaba en hacer el mal. Óigame, cuando vivimos y todos nos queremos hacer daño, o desconfiamos del otro porque hace daño, y ya preparamos tenemos nuestros ardides para saber cómo ir en contra de aquel que nos hace daño, pero ir en contra haciendo nosotros la maldad, estamos en ese plano. Hemos caído en ese plano, en ese deterioro del cual Jesús habla al referirse a Noé y el tiempo en que vivió. Eran personas que profesaban ser sabias, pero dice Dios, eran necias,
porque corrompieron sus corazones, entenebrecieron, sus corazones se volvieron oscuros, porque pensaban siempre en hacer el mal. Segundo elemento que Dios nos deja ver es que decidieron en su propia sabiduría hacer cambios. Lo que Dios había establecido como bueno, lo entendieron malo. Y entendieron que podían hacer cosas mejores por ellos mismos. Cuando llega ese toque a nuestras vidas, es porque estamos basándonos en nuestro propio criterio. Hemos dejado atrás a Dios. No queremos que Dios toque nuestras vidas, ni queremos estar en comunión con Él. Lo hacemos a nuestra manera y la altivez llega a su tope, volviéndose soberbia, empezando siendo orgullosos, altivos, soberbios, y nos volvemos agresivamente contra Dios, nos rebelamos contra Dios. Así estaba ese mundo de los antiguos, así estaba la tierra antes de que viniera el castigo que Dios le comunica a Noé, que va a ocurrir por haberse corrompido el hombre y toda persona sobre la tierra. Tercera cosa, cambiaron la imagen de Dios por imágenes, criaturas que Dios creó. Es decir, sabemos que Dios creó todo, en ese tiempo más que hoy, porque en ese tiempo sí se sabía que Dios había creado todo, pero ellos decidieron decir, en lugar de adorar a Dios, dar gracias a Dios que es el creador, vamos a adorar las cosas que Él hizo. A eso Dios le llama necedad total. Irracionalidad. No se piensa, no se razona. Se ha perdido contacto con la realidad. Y la gente empieza a postrarse ante aquello que no lo ha creado y que no puede crear nada. El cuarto elemento es que cambiaron al Creador por sus propios deseos. Entraron en lo antinatural, en lo dañado, etcétera, etcétera. Todas esas vertientes son reflejadas en el comportamiento antiespiritual, antimoral, antifamilia y antivida. Porque si eran violentos, como Dios dice que eran, y entre todos se hacían daño, y la corrupción dañó el propósito del hombre en la tierra, entonces la vida no tenía valor. Y el irrespeto a la vida hecha por Dios lleva a la violencia y al asesinato, lleva a la desvalorización del prójimo, a hacerle daño sin ningún recato, a no entender que esa persona tiene importancia porque Dios la creó al igual que te creó a ti, nos creó a todos. Por lo tanto, el deterioro espiritual fue abocando, fue llevando al mundo a un punto en que era imposible la vida, no era posible, nadie tenía certeza de que podía su vida subsistir o seguir viviendo porque nadie respetaba la vida. Así que los niños fueron irrespetados, los adolescentes, los ancianos, no había forma de convivencia. Por último, dice que era una vida materialista y hedonista. ¿Por qué? Bueno, Cristo, tomando lo que pasó en ese tiempo, lo dice, vuelvo otra vez, al comparar el hecho pasado con el hecho que vendría, dice, en los días de Noé, todos estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Solo había una mente materialista y una mente hedonista. Placer por placer. Se acabó hay que buscar otro. Había una insatisfacción continua, porque cuando Dios no llena el espacio creado por Él para Él estar en nosotros y darle perspectiva y darle vida y darle sentido a nuestra vida, no que seamos solo personas que existen, sino personas que tienen un propósito en la tierra. Cuando esto se desvía, se desvirtualiza, entonces ya tenemos que llenarnos con todo lo material que podamos, con toda la vanidad que podamos, con todo lo que es placer, que cuando termina nos damos cuenta de nuevo de que está vacío ese espacio. Ellos se dedicaron
a comer, beber, construir, matar, asesinar y seguir haciendo daño. Así que cuando el hedonismo nos toma, nos abraza, ya no tenemos control de nuestra voluntad. Ya nuestra voluntad está declinada totalmente a la autosatisfacción y hacer el daño. Por lo tanto, hoy este matrimonio que parecía caminar bien y que la gente se amaba, un tiempo después ya no existía. Y entonces volvían otra vez a hacer otra relación, otro vínculo, establecer otro vínculo, y poco después ya eso no iba. Así que la mareada de casamiento, destrucción, desunión, divorcio, separación, daño, todo eso había copado el mundo. Imagínense un mundo así. El Señor dice, ese mismo mundo tendrá, cuando antes de yo venir, tendrá las mismas características. El mundo futuro tendrá las mismas características. Será igual, la gente se comportará igual. Por lo tanto, es importante que observemos algunos de los hechos que ocurrieron en ese tiempo, que es una historia que Dios permite que conozcamos, porque en medio de esta crisis pasada y la futura, Dios está diciendo, se puede ser diferente, se puede vivir de manera diferente. Así que vamos a ver dentro de un ratito, después de esta pausa, esta última parte de este estudio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Retomando lo que hemos estado diciendo, Dios nos enseña a través de su Hijo Jesucristo que el tiempo futuro se iba a parecer muchísimo, sería similar, de hecho usa como en los días de Noé, así será, como en ese tiempo, la venida del Hijo del Hombre. Así que estamos trabajando con estos aspectos para entender mejor qué es lo que Cristo estaba diciendo, qué cosas nos estaba advirtiendo. Porque tú y yo somos esa población de ese futuro que Cristo habló. El tiempo antiguo sería similar al tiempo futuro. Ese tiempo futuro, nosotros somos los moradores de ese tiempo futuro, porque Cristo dijo, estas serían las señales o serán las señales que ustedes van a ver. El perfil del hombre será de esta manera, la condición espiritual será de esta manera, y nos da los ejemplos que acabamos de ver. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que Dios hace en medio de esa crisis. ¿Qué Dios hace? ¿De qué forma llama? ¿Qué instrucciones da? Para que los seres humanos que en ese momento estaban destruyéndose a sí mismos y destruyendo a los demás, se detuvieran, pensaran en un momento. Debemos seguir este ritmo de violencia, debemos acabarnos como nos estamos acabando, debemos hacernos este daño que nos estamos haciendo. Y dice la palabra de Dios, y es Dios quien le relata esto que usted y yo estamos mirando hoy, este mundo antiguo, es Dios que se lo relata a Moisés. Moisés escribe lo que Dios le dijo, que Dios habla de que hubo un hombre, solo uno, en toda esa generación, que no era violento, que no era agresivo, que no se corrompió, que tenía otra forma de vivir,
que quería construir y edificar, hacer bien, en lugar de hacer el daño. Este hombre que corre en contra, que nada en contra de la corriente, Dios nos da el nombre y se llamó Noé. Y ese Noé, dice Génesis 6:9, andaba con Dios. Era un hombre justo, recto, no injusto, no impío, como hemos dicho que eran los demás, sino un hombre diferente. Él era el raro, él era el loco para todos los demás. Él era el hombre extraño, él era el hombre que no se divertía, el hombre que no hacía daño, el hombre siempre que andaba bien. Ay, qué aburrido ese hombre. Dice la palabra, Noé andaba con Dios. Y andaba con Dios quiere decir, quiso hacer la voluntad de Dios. Se apropió de lo que Dios decía, para esto hecho el hombre, no para que se corrompa, no para que se dañe, no para que haga daño a otros. Y este hombre le hizo caso a Dios. Escuche, Noé tenía su esposa y tenía 3 hijos. Los hijos tenían sus esposas. Estamos hablando de 7 personas, con Noé 8. Esas 7 personas no eran como Noé. Esas 7 personas hacían lo que otros hacían. Quizás de una forma tan fuerte, porque Noé en su casa tenía el gobierno, era un hombre que daba un buen ejemplo. Quizás sus hijos, delante de él al menos, no eran así. Pero no eran justos, no eran personas que amaban a Dios como Noé. Él era el único que andaba con Dios. Andaba con Dios quiere decir, le hacía caso a Dios, escuchaba a Dios, anhelaba la presencia de Dios. El segundo aspecto que encontramos está en Génesis 7:1. Y Dios dice, solo tú, hablando con Noé, solo tú eres justo en esta generación. Hagamos la lista. No era violento, no era agresivo, no era cruel, no hacía daño, no maltrataba, su pensamiento, su mente no estaba continuamente tramando el mal, no materializaba el mal. Era una persona diferente, no era como los demás. Escuche, solo uno. Por favor, hagamos caso a eso. Solo una persona era diferente. Ni siquiera su esposa ni sus hijos, ni las esposas de sus hijos eran como él. Así que era un hombre que tuvo que ver muchas cosas, que tuvo que sufrir muchas cosas, mirando la condición de su prójimo, de sus prójimos, de los que estaban alrededor de él. Pero este hombre no se dejó contaminar, este hombre no se corrompió, este hombre no se convirtió en uno como los demás. Bueno, porque todos son así, así es el mundo, yo tengo que hacerlo. Cosas que quizás tú y yo hemos dicho en algún momento. Bueno, todo el mundo lo hace, no es tan malo. Este hombre no era así. Y ese hombre Dios le llama justo, una persona recta, no un rígido, no, una persona recta, equilibrada, que sabía lo que debía y no debía hacer, que cada día elegía el bien, no el mal, que su voluntad no estaba bajo el gobierno del mal, sino bajo el gobierno de Dios. A este hombre Dios le llamó, solo tú eres justo. Y porque era justo, Dios le dice lo que va a hacer con él y le dice lo que va a hacer con el mundo. En Hebreos 11:7 nos da otra característica de Noé. Nos dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, preparó un arca para la salvación de su casa. Dios le dijo, prepara un arca. Yo quiero que te voy a salvar a ti y voy a salvar a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de ellos. Como dije hace un rato, suma de ellos 8. 8 personas. 7 de ellas no eran justas, no andaban con Dios. Pero hay un hombre que sí anda con Dios, que sí ama a Dios, que sí quiere hacer la voluntad de Dios, que sí entiende su propósito en la vida. Se distingue del resto, camina en vía contraria a lo que el resto hace y Dios le llama justo. Y a ti voy a salvarte. Y por amor a ti voy a salvar a tu esposa, a tus hijos y a las esposas de tus hijos. Y eso se llama misericordia de Dios. No vamos a entrar ahora a expresar todo eso, pero es el hombre. Y nos dice cuál es la clave. Amigo, amiga, escucha,
dice Dios que la clave es por la fe Noé. ¿Qué es lo que le faltaba al resto de ese mundo antiguo? A esos hombres que Dios llama impíos, que disfrutan la maldad, que se regocijan haciendo mal, que les gusta pensar en hacer cosas malas. ¿Qué es lo que les pasó? Se desconectaron de su Creador. No le creyeron a Dios. La fe es creer que Dios es, que existe y que Dios es Dios justo, eternamente justo. Que Dios es santo. Que Dios nos ama, pero no ama nuestra iniquidad, no ama nuestro pecado. Y por eso provee la vía para que podamos cambiar. Pero cuando no queremos cambiar, lo que hacemos es cambiar a Dios y cambiar lo que Dios establece. Nos sentimos gozosos haciendo eso. Entendemos que somos Dios y que nuestra vida la manejamos nosotros, aunque nos estemos destruyendo todos juntos. Este hombre tenía fe. Y la fe es la esencia de lo que se espera. Es la fe demostración de lo que no se ve. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla y cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Dios es veraz. Dios es veraz. Dios no habla mentiras. Dios resiste al que es mentiroso y al que quiere seguir siendo un mentiroso. No, eso no. Dios nos enseña cuál es la verdad para que caminamos la verdad, porque fuimos hechos para ser personas verdaderas. Que amemos la verdad, que sigamos la verdad, que proclamemos la verdad. Ahí hay un hombre que le cree a Dios. Creyó su palabra y al creer su palabra, entonces Dios dice, eso que él hace es resultado de lo que cree, es resultado de lo que vive. Él cree que yo hablo, él cree que yo existo, él cree que yo hablo, poniéndolo en orden. Él cree que le he dado el camino, la ruta, y no ha pervertido su camino en la tierra como el resto. No ha corrompido su vida. Eso se llama fe. Y la fe permite, porque creemos quién es Dios, permite ver el resultado, aunque todavía no lo veamos físicamente. Este hombre vivía así. Caminó con Dios, le hizo caso a Dios. Por lo tanto, Dios le dice, prepara el arca, hazlo como yo te digo. Y en Génesis 6:22 dice, y así hizo Noé. Después de la fe viene la obediencia. La obediencia es lo que nos permite hacer exactamente lo que Dios quiere. Recuerde, la fe es creerle a Dios, su palabra, quién es Él, lo que Él hace, y saber que Él nunca miente, y saber que si lo hacemos como Él dice, eso trae victoria en lugar de derrota, trae edificación en lugar de destrucción, trae consistencia en lugar de cambios erráticos que hace nuestra mente, trae fortaleza en lugar de debilidad, trae vida en lugar de muerte. Y es lo que este hombre eligió y es lo que este hombre recibe como premio o recompensa de Dios. Que Dios le dijera, mira, haz esta arca para que tú y tu familia se salven. Y entonces este hombre empieza a hacer y dice, hizo Noé todo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Se llama, para Dios, en el lenguaje de Dios se llama obediencia. Obediencia es justamente eso, hacer caso a lo que Dios dice. Creer que lo que Él dice es real. Y que lo que Dios dice que hagamos no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. No es para desviarnos, sino para enderezar nuestro camino, nuestra vida conforme a su propósito. En lugar de corrupción vendrá la incorrupción. En lugar de la mancha, del pecado, de todo aquello que nos trastorna, vendrá una vida que edifica y transforma. Así que Noé lo hizo, le creyó a Dios. Fe, escuchó, aplicó y hace otra cosa. Génesis 6 dice que él, Génesis 6 y 7 dice que él estuvo
se convirtió en un pregonero de justicia. En el lenguaje de Dios eso significa una persona que va diciendo, va declarando, va anunciando, repite lo que dice, sostiene aquello que dice, diciendo Dios dijo. Oigan, entren al arca, crean que viene un diluvio, crean que viene una destrucción, crean que ustedes están mal, Dios se lo está diciendo. Dejen la violencia, dejen el maltrato, dejen la agresividad, vivan de otra forma. Bueno, en lo que él preparaba el arca, era también un predicador de justicia. ¿Cuántas personas le creyeron a Noé? Realmente nadie. Y quiero leer ahora sí Génesis 6:6, porque dice que Dios sintió tristeza. El Dios justo, el Dios eterno, el Dios que te ama, el Dios que me ama, el Dios que nos ama, sintió tristeza. ¿Por qué? Porque el hombre había corrompido su propósito en la tierra. En lugar de ser seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, con atributos divinos en nuestro interior, inteligencia, sabiduría, capacidades, creatividad, amor, equilibrio, sanidad, ese pueblo se convirtió, ese mundo se convirtió en un mundo de impíos, trastornados, desajustados, agresivos, violentos. Pero él siguió siendo un predicador de justicia. Mientras clavaba, aserraba, buscaba la madera y hacía aquel barco gigante, la gente se burlaba de él. Y aquí lo vamos a detener porque el tiempo se ha terminado. Para continuar en el próximo estudio, porque recuerde que estamos viendo el paralelismo que Cristo usó para enseñar que lo que pasó cuando Noé pasará igualmente antes de que Él regrese. Así que quiero dejarlo aquí y que estas palabras que hemos estado hablando y escuchando, las palabras del Señor Jesús, las palabras de Dios, nosotros entendamos que debemos prestar atención, porque el mundo en que tú y yo vivimos es un mundo agresivo, es un mundo dañado, es un mundo corrompido, es un mundo violento. Y tú y yo tenemos que elegir lo que te diré en el próximo estudio. Mientras tanto, piensa en esto, analízalo, no te burles, no seas como las personas en tiempo de Noé. Sé inteligente, sé sabio, sé entendido, sé entendida y hazle caso a Dios. Que Dios toque tu corazón. Que tú y yo empecemos a caminar buscando esa rectitud que nos lleva a la paz, al gozo, a la sanidad, a la madurez. Y no viviendo en la destrucción de nuestras propias vidas. El Señor te bendiga.